Vivo en la zona de Nueva Inglaterra y esto ocurrió en noviembre pasado y terminó alrededor de febrero de este año. Un día, mi papá tenía que llevarme a la escuela porque mi mamá salió temprano para trabajar. Voy a una escuela privada. Unos 5 minutos después de comenzar el viaje a la escuela, me di cuenta de que olvidé mi tarjeta de identificación, que necesitaba para moverme por la escuela. Mi papá dio la vuelta y volvimos a casa. Ahora bien, mi casa tiene una puerta con código para entrar. Después de pasar la puerta, mi papá y yo notamos que alguien estaba mirando por las ventanas. No había ningún auto estacionado en el camino de entrada, aunque estaba un poco asustado porque no tenía idea de cómo este tipo llegó allí. La única manera de entrar a nuestra propiedad es ingresando el código en la puerta y no podría haber saltado la puerta porque el sensor se habría activado. Mi papá me dice que espere dentro del auto y que cierre las puertas. Él sale y se acerca al tipo que ahora veo que tiene alrededor de 40 años. Esta parte se pone un poco extraña, pero no es inusual al mismo tiempo. Mi papá se parece exactamente a Leonardo DiCaprio y se lo dicen casi todos los días. Lo siguiente que sé es que este tipo le pide a mi papá un autógrafo y le pregunta si puede tomarse una foto con él. Mi papá se ríe nerviosamente y retrocede un poco. Podíamos decir que este tipo tenía algunos problemas. Entonces, mi papá le ofrece llamar a alguien por él o incluso un taxi. El tipo dice que no, que está bien, y comienza a caminar por nuestro camino. Cuando llega a la puerta, ingresa el código, como si lo supiera. Mi papá comienza a gritarle y corre hacia abajo por el camino. En ese momento, un auto blanco en mal estado se detiene, recoge al tipo y se van. Mi papá regresa a nuestra casa, la revisa y me llama para decirme que puedo entrar. Avanzamos rápido hasta mediados de noviembre. Debo mencionar que tenía 16 años cuando esto comenzó y cumplí 17 a fines de noviembre. También soy hijo único. Una noche, mis padres y yo estábamos cenando y hablando cuando sonó el teléfono. No respondemos durante la cena, así que dejamos que el contestador se hiciera cargo. Luego escuchamos este mensaje de voz realmente escalofriante: oye, amigo, linda esposa tienes, y esa hija, es una joya. Mi papá se levantó, tomó el teléfono, pero la persona al otro lado había colgado. No suelo asustarme fácilmente, pero estaba muy asustado y no dormí nada esa noche. Debo mencionar que para ese momento habíamos olvidado completamente al tipo en nuestra propiedad. Durante las siguientes 2 semanas, recibimos llamadas telefónicas realmente espeluznantes, algunas en medio de la noche. A veces dormía en el sofá en la habitación de mis padres. Pero permíteme decirte lo increíble que es mi papá. Se quedaba despierto abajo mientras mi mamá y yo dormíamos, y a veces, cuando no podía dormir, él y yo veíamos películas divertidas y jugábamos juegos de mesa. Él es increíblemente protector de mi madre y de mí, e hizo todo lo posible para mantenernos seguros y hacernos sentir seguros. Para mi cumpleaños, mi familia y yo fuimos a Nueva York por unos días. Cuando regresamos, todo parecía bien hasta que empezamos a desempacar y notamos que faltaban algunas cosas, como algunas fotos familiares, 2 relojes Rolex de mi papá y algunas joyas de mi mamá. Sin saber qué más hacer, llamamos a la policía. Mi papá es cirujano y a veces está de guardia, por lo que a menudo tenía que salir tarde en la noche. En ese momento, mi mamá y yo dormíamos en la misma habitación. Mis maestros notaron un gran cambio en mí. Siempre dormía en clase, perdí mucho peso y simplemente me veía destrozado en general. Expresaron estas preocupaciones con mis padres, quienes decidieron llevarme a terapia. Las llamadas telefónicas comenzaron a llegar casi todos los días. Un día en la escuela, me llamaron a la oficina principal.
Me informaron que un familiar estaba allí para recogerme. Mi mente comenzó a divagar, estaba asustado de que algo le hubiera sucedido a mis padres. Pregunté quién era, y me dijeron que era mi tío. Aquí es donde me confundí un poco. Solo tengo un tío y vive en Londres. Expliqué que debía haber un error, y la dama de la recepción señaló al hombre sentado en el vestíbulo. Nunca lo había visto en mi vida. Le dije a la dama que quería hablar con la directora. Llamaron a mis padres a la escuela y me fui temprano ese día. Mis padres se sentían muy incómodos enviándome a la escuela al día siguiente, así que acabé quedándome en casa durante unos días. En resumen, este problema del acosador se volvió tan grave que terminamos mudándonos a la ciudad de Nueva York. Pero antes de eso, la situación se estaba saliendo de control, la gente aparecía en la puerta incluso después de cambiar nuestro código para ingresar. Simplemente nos sentíamos inseguros, y nunca quiero volver a sentir ese miedo. Afortunadamente, desde que nos mudamos, no ha pasado nada. Estoy muy agradecido por tener a mi familia conmigo. En noviembre del año pasado, mi amigo y yo decidimos conducir mi auto hasta Escocia para pescar y eventualmente dirigirnos a Edimburgo. Después del primer día pescando salmones y truchas marrones, almacenamos nuestras capturas en la hielera. Consideramos la posibilidad de dormir en el auto esa noche, ya que habíamos llegado bastante tarde para montar un campamento. Eventualmente, dije, vamos a prender un fuego y cocinar los peces. No manejé todo el camino hasta Escocia para dormir en el auto. Mi amigo estuvo de acuerdo, y nos pusimos en marcha para buscar un lugar donde acampar. Encontramos una pequeña área boscosa junto a un estacionamiento cerca de una granja. Habíamos investigado antes y, al parecer, puedes acampar casi en cualquier lugar en Escocia siempre y cuando dejes el lugar como lo encontraste. Así que sacamos todo nuestro equipo del auto y comenzamos a armar nuestro campamento. 20 minutos después, teníamos un fuego encendido, 2 sillas plegables y 2 carpas listas. Mi tienda de campaña estaba fuera de la vista de la de mi amigo, y esto sería relevante más tarde. Estábamos contentos de haber elegido acampar en lugar de dormir en el auto, y mientras fumábamos algunos porros, recordamos la vida escolar. Mi amigo luchaba por mantener los ojos abiertos, y cuando revisé mi teléfono, eran las 2 de la madrugada. Él se despidió y se metió en su tienda, cerrándola con cremallera. Me quedé allí con los pies en la silla vacía de mi amigo, escuchando los sonidos de la naturaleza. Apagué la linterna que habíamos colgado en un árbol junto a nosotros, dejándome en la oscuridad, aparte de las brasas ardientes del carbón. Deben haber pasado unos 3 minutos cuando empecé a escuchar el crujir de hojas y el sonido de ramitas que parecían acercarse a mí. Siendo una persona racional, lo atribuí a un zorro atraído por los restos de comida que podríamos haber dejado. Rápidamente me di cuenta de que estaba equivocado cuando escuché un sonido parecido a un resoplido, como alguien con un resfriado limpiándose la nariz. Mi estado de ánimo pasó rápidamente de relajado a paranoico cuando una pesada sensación de temor me invadió. Mi mente corría, ¿qué diablos hace alguien aquí en el bosque a las 2 de la madrugada? ¿Por qué se acerca a mí? Lentamente, bajé la mano hacia mi bolsillo y sentí como mi corazón caía al no encontrar la hoja suave de mi cuchillo de bolsillo. ¿Disparates? Debo haberlo dejado en mi tienda. Mientras tanto, oía los pasos acercarse más y más, y mi corazón latía a toda velocidad.
Desde la oscuridad, vi a un hombre de mediana edad, afeitado y con el pelo dividido, alrededor de 1,78 metros, acercándose lentamente hacia mí, casi a 4 patas como un depredador tratando de permanecer fuera de la vista. Me quedé allí paralizado, incapaz de hablar. Tenía la boca tan seca que apenas podía tragar. Fue entonces cuando me di cuenta de que ni siquiera me había visto. Estaba debajo de un árbol sin fuente de luz, y supongo que pensó que mi amigo era el único acampando allí, ya que solo veía una tienda. Se acercó a la tienda y medio respiró, medio susurró, «Vamos, hazlo», en una voz ronca. Inquieto y sin poder soportar la idea de lo que haría a continuación, dije, «¿Puedo ayudarte?». Saltó de sorpresa, y su actitud entera cambió. Me miró balbuceando torpemente mientras retrocedía fuera del bosque. Me quedé allí, aún tratando de comprender lo que había sucedido, cuando vi las luces de un automóvil encenderse y alejarse. Desperté a mi amigo, y él pudo ver cuánto me había afectado sin una explicación completa de mi parte. Recolectó todo nuestro equipo, y esa noche dormimos en el auto con las puertas bien cerradas. Voy a comenzar esta historia diciendo que en el momento en que sucedió, yo era un estudiante universitario de 19 años, en segundo año. Vivía en el campus en sus dormitorios estilo apartamento, y mi universidad no estaba exactamente en la mejor parte de la ciudad. Solía conducir un poco más lejos para hacer las compras, en una zona más segura. La noche en que esto sucedió, iba a cocinar la cena y me di cuenta de que no tenía algunas de las especias que necesitaba. Normalmente, hubiera decidido olvidarlo y cocinar algo más, pero la carne ya había descongelado durante un día o más, y necesitaba cocinarla. Consideré ir al Walmart que estaba a 2 minutos de mi campus, pero ya era tarde y no quería ir sola en la oscuridad. Este Walmart estaba junto a una autopista importante. Siendo una chica sola, me sentía incómoda arriesgándome. En cambio, fui al Walmart que estaba a unos 20 minutos de distancia, en otro pueblo. Llegué a ese otro Walmart, compré mis especias junto con algunas otras cosas, y salí sin problemas. Para cuando terminé, ya era completamente de noche. Estaba de nuevo en el lado del conductor de mi auto y estaba poniendo mis bolsas en el asiento del pasajero cuando noté a una mujer. Era afroamericana, tal vez de unos 50 años, mirando la parte trasera de mi auto. En ese momento, conducía un auto muy viejo. Si conocías los autos, te sorprendería que aún estuviera funcionando. En el pasado, algunos hombres mayores ya me habían mirado o se habían acercado a preguntarme sobre mi auto. Supuse que esta señora estaba haciendo lo mismo, así que lo ignoré. Sin embargo, de reojo, la vi dar la vuelta a mi auto y detenerse a unos 60 centímetros detrás de donde estaba parada. Estaba estacionada junto a una mediana de un estacionamiento, así que no era como si estuviera entrando en un auto al lado mío. «Disculpa», dijo. Me volví, diciendo «sí», preparada para responder qué año o modelo era mi auto. Ella continuó, «En mi iglesia estamos distribuyendo cajas de alimentos sobrantes de nuestra colecta para personas necesitadas. ¿Podría darte una? Las tenemos en nuestro auto, allá». Esto inmediatamente activó una alarma en mi cabeza. Quiero decir, ella acababa de verme poner mis compras en mi auto. ¿Por qué necesitaría algo más si acababa de ir de compras?
Además, las iglesias y despensas de alimentos alrededor de mi universidad generalmente se agotaban después de sus días de distribución para las personas que realmente dependían de cosas como las colectas de alimentos. Rara vez, o nunca, quedaba algo simplemente sobrante. Había visto suficientes episodios de Criminal Minds y leído suficientes publicaciones de Facebook para saber que esto parecía ser un señuelo de trata de personas. Tartamudeé un poco al principio, tratando de descifrar qué decir, pero finalmente dije: «Oh, no, gracias, estoy bien. Preferiría que fuera a alguien que realmente lo necesite». Sentí que esa era una respuesta aceptable si realmente estaban entregando cajas. ¿Estás segura? Están justo aquí en mi auto, dijo, dando un paso y acortando la distancia entre nosotros. Estaba en pánico mientras ella se acercaba. Traté de poner mi mano en mi bolso de manera sigilosa y buscar el pequeño cuchillo que mi papá me había dado. Mi mente iba a toda velocidad tratando de encontrar el cuchillo y, al mismo tiempo, mantener mi rostro tranquilo y no levantar sospechas. Le repetí que estaba bien y que la caja de alimentos debería ir a alguien que realmente lo necesitara. Finalmente, pareció ceder, diciendo: «Está bien, que tengas una buena noche, que Dios te bendiga y todas esas cosas». Le dije que también tuviera una buena noche. Tan pronto como dio la espalda, entré en mi auto y cerré todas las puertas. Al salir del estacionamiento, noté que el auto al que ella se dirigía tenía 3 hombres grandes parados en la parte trasera. Apenas iluminados por las luces del estacionamiento, creo que era un Nissan blanco de principios de los 2000. Intenté salir del pasillo del estacionamiento tan rápido como pude. No creo que haya vuelto a ver ese auto después de salir del estacionamiento, pero definitivamente no iba a arriesgarme. Cuando regresé a mi universidad, me calmé un poco. Comencé a pensar que quizás estaba exagerando, que hay gente buena en el mundo. Decidí que si realmente estaban entregando cajas de alimentos, esperaba que realmente fueran a alguien que lo necesitara. Sin embargo, cuando caminaba detrás de mi auto hacia mi edificio, noté un SF débilmente escrito con tiza blanca en la pintura marrón de mi auto. Estaba en shock y aterrorizada, sabiendo que definitivamente no lo había puesto allí. Dije en voz alta: «Oh, Dios mío», casi dejando caer mis bolsas al suelo, y me apresuré a limpiar la tiza con la manga de mi chaqueta. Mi auto había sido marcado. Después de unos segundos de limpieza, la tiza se fue. Cerré mi auto, agarré mis bolsas y corrí hacia mi edificio. Llegué a mi dormitorio y vi la cena que se suponía que iba a hacer, pero perdí completamente el apetito. Guardé todo y entré en mi habitación, aún tambaleándome por lo que había sucedido en los últimos 45 minutos. Envié toda la historia como un vídeo de Snapchat a algunos de mis amigos que estaban tan impactados como yo. Una amiga, Sara, dijo que pensaba que SF significaba mujer soltera. Tenía sentido, lo que hacía toda la experiencia mucho más aterradora. Llamé a mi mamá después y le conté todo lo que sucedió. Al final de la llamada, me estaba enviando un paquete de Amazon con spray de pimienta. No salí después del anochecer por unas 2 semanas después de eso. Ya sea que tuviera a un amigo de la universidad o del trabajo conmigo, o simplemente no salía. La situación fue aterradora, pero creo que lo peor de todo fue que se suponía que estaba en una zona más segura. Conduje hasta el Walmart porque tenía una mala sensación sobre el que estaba más cerca de mí. Comencé a ir al Walmart más cercano después de eso y nunca he tenido una experiencia negativa en ese lugar desde que comencé a ir. Es difícil creer que todas las cosas que he visto en la televisión e internet podrían haber pasado por poco. Entra a mi canal y suscríbete.